Hola Javier, ¿cómo te va? Bueno, un gusto. Primero que nada, gracias por tu inquietud. Será un placer darte detalles de lo acontecido en Santiago del Estero. Bueno, primero que nada, la competencia se desarrollaba en la ciudad de Santiago del Estero. El nombre de la ultramaratón se denominaba Ultramaratón Madre de Ciudades. Pues me he enterado que Santiago del Estero es la ciudad argentina o la capital argentina más antigua del país. Se fundó inclusive antes que Buenos Aires. De allí el nombre Madre de Ciudades, ¿no? Bueno, entenderás que luego del parate obligatorio que tuvieron todas las actividades deportivas producto del COVID, todo el mundo ultrero del asfalto esperaba con ansias esta cita, ¿no? Porque era el reencuentro, era volver a competir con la ilusión que implica, ¿no? El volver a hacer algo que a nosotros nos apasiona. Por lo tanto, bueno, había un alto nivel deportivo y yo decidí estar presente, ¿no? Te cuento que era mi debut en una distancia tan larga, en 12 horas. Había corrido hasta 100 kilómetros, distancia en la cual he sido 3 veces campeón argentino, pero en una distancia que no superaba las 8 horas. Aquí iba a tener que correr 4 horas más. Porque esta modalidad ultrera es correr durante 12 horas, tratar de sumar la mayor cantidad de metros que uno pueda, ¿no? En el medio uno puede hacer todo tipo de paradas si quiere, pero tiene el agravante que mientras más pares, menos metros metes. Por lo tanto, el desafío está en detenerse lo menos posible y sumar la mayor cantidad de kilómetros a lo largo de todas las 12 horas. Bueno, esto comenzaba el sábado a las 8 de la noche y terminaba el domingo a las 8 de la mañana. Bueno, yo hice 123 kilómetros y que eso da un promedio final por kilómetro de 5,48, 5,47. Mi objetivo era intentar llegar a los 120 kilómetros, lo cual es una muy buena marca, y más aún en un debut. Pero bueno, era sabedor de que me iba a enfrentar a situaciones con las cuales no había experimentado nunca, todas nuevas, ¿no? Y bueno, creo que es de las cosas más duras que he hecho, sin duda, de las pruebas más duras que he hecho y sobre todo las últimas 3 horas. eh, Solo consiste en resistir y aguantar, ¿no? Ya las estrategias de carrera o lo que uno imaginó en un principio no cuentan ya a esa altura, ¿no? Porque uno básicamente es sobrevivencia pura, ¿no? Porque luego de 100 kilómetros encima, tu cerebro te incita a detenerte, a parar, te hace ver que todo aquel esfuerzo que estás haciendo por ahí no tiene sentido, porque bueno, uno lleva el cuerpo a un extremo total y absoluto, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico y mental. Pero bueno, ahí está el secreto de ser un buen corredor en estas distancias. Para ello es necesario entrenar mucho. En una semana pico de preparación para esta carrera, a un mes antes de la carrera, hice 312 kilómetros en la semana, lo cual son un promedio casi de 45 kilómetros por día. Bueno, esa es la forma de entrenar cuando uno intenta destacar en estas largas distancias. Eh, He estado varias veces en selección argentina, actualmente lo estoy. Y bueno, tener ese nivel y más con 48 años implica todavía ser mucho más metódico, mucho más disciplinado probablemente que cuando uno era joven, ¿no? A mi favor, bueno, los 35 años corriendo, eh, la experiencia acumulada, la gran base aeróbica de tantos años, el peso, mi peso es de 54 kilos, bueno, son varios factores que me hacen apto para este tipo de distancia, pero bueno, nada lo tenés regalado. Luego uno puede tener las condiciones dadas para algo, pero a ello hay que sumarle trabajo, ¿no? Y el trabajo es fundamental en las largas distancias. Seguramente vos sabés de lo que estoy hablando, ¿no? Por ahí en las distancias más cortas el talento
tiene una mayor incidencia en el resultado final, pero en las largas distancias el talento sin trabajo no llega a buen puerto. En cambio, un trabajador sin mucho talento puede llegar a niveles muy elevados. Eso es lo lindo de las distancias ultreras. Bueno, en cuanto a estrategia, fue correr por debajo de 6 minutos el kilómetro como promedio final. Por ahí puede sonar que correr a 6 minutos el kilómetro no es gran cosa. Claro que sí, probablemente 2 o 3 horas no insuma un gran gasto ni implique un gran desafío. El problema es sostenerlo durante 12 horas, ¿no? Ese promedio final. ¿Por qué? Porque para que luego de 12 horas el promedio final te dé 6 minutos o debajo, como en mi caso fue 5:47, 5:48 el promedio final, uno prácticamente no puede dejar de correr nunca, ¿no? Eh, Salvo breves lapsos en los habituallamientos cuando querés comer algo, pero hasta los habituallamientos uno rápidamente pasa por él, toma lo que va a comer y sigue caminando 30, 40 metros y arranca de nuevo a correr, ¿no? Entonces, esa intensidad durante 12 horas, claro que deja un residuo y una fatiga luego de las 8 horas importante, ¿no? Son 12 horas impactando en el asfalto, que duele, y bueno, por eso te digo que ha sido las pruebas más duras y extenuantes. Es una prueba donde yo ya iba preparado, a diferencia del maratón, en el cual yo corrí durante muchos años maratón. Yo tuve la fortuna de ganar 3 veces el maratón de Mendoza, entre otras cosas, el maratón de Mar del Plata, el maratón de Córdoba, gané la general. Siendo bastante destacado en el ámbito maratoniano, corrí 44 maratones. Y yo recuerdo que habían crisis, pero la crisis suele aparecer entre el kilómetro 30 y 37 y ya es soportar esa crisis unos 15, 20 minutos hasta la meta, ¿no? En las distancias tan largas, las crisis, como en este caso apareció la primera a las 5 horas y luego siguen apareciendo y desapareciendo. Bueno, hay que aprender a resistir y soportarlas. La primera fue a las 5 horas, donde ya llevaba en torno a 60 kilómetros y me comenzó un dolor en un glúteo que ya de molestia pasó a ser dolor. A eso se sumaba la fatiga, muchas horas corriendo y por momentos uno tiene la tentación de dejarlo todo, ¿no? Y aparece eso, lo que yo te dije, esos interrogantes que tu mente te pone como trampa, preguntándote qué sentido tiene hacer todo esto, para qué llevar el cuerpo a tales extremos, qué necesidad en mi caso, a esta altura de mi vida, de mostrar algo a alguien o a quién, ¿no? Eh, entonces, bueno, son todas trampas que si uno no hace oídos sordos, en ese momento pueden jugar un papel decisivo a la hora de dejarlo todo bien y de abandonar. Afortunadamente la superé y luego apareció la gran crisis que fue faltando 3 horas, ¿no? Bueno, ahí es como te dije anteriormente, era solo cuestión de resistir. Uno ya siente que no es dueño de la situación, porque hasta ahí uno siente que maneja los ritmos, es capaz de acelerar o de frenar, tiene claridad mental, pero bueno, ya las últimas 3 horas uno lo único que trata de hacer es correr como sea, estar en movimiento, seguir sumando y de la manera que te lo permita tu cuerpo, ¿no? Ya el nivel de fatiga es extremo. La verdad que yo luchaba las 3 últimas horas, luché permanentemente con el deseo de detenerme, ¿no? Y de caminar. Era muy fuerte, pero bueno, eh, entiendo que esas son las reglas del juego y también lo seductor que tienen estas distancias es eso, ¿no? Eh, Ver cómo uno enfrenta esas situaciones extremas y cómo las supera. Bueno, afortunadamente
se superó la situación, se salvó con decoro y bueno, terminé corriendo 123 kilómetros y bueno, sumamente contento. Como te decía anteriormente, una prueba muy dura, pero lo paradójico de las largas distancias es que mientras más te maltratan, más cariño le tomás, ¿no? No sé si alcanzás a interpretar o te sucede lo mismo, pero bueno, en la medida que a uno más lo maltratan, más se enamora de este tipo de cosas. Así que bueno, ya fantaseando una vez que me recupere, ya bueno, obviamente se termina la actividad ultrera por este año, pero viendo cómo preparar para el año que viene alguna otra ultra y claro que sí, como siempre, intentar mejorar mi desempeño, mis marcas, mis distancias, ¿no? El circuito era de 1600 metros, se corría en la costanera, pegado al río, un entorno muy lindo, pero bueno, ese entorno muy lindo, el agravante que tiene es una alta humedad, ¿no? En esa zona, con el calor, más una fuente de agua tan grande, tiene el agravante eso. Como lugar muy bonito, eh, a lo largo de la prueba, no tanto en la madrugada, pero sí ya en la mañana y a primeras horas cuando comenzó había bastante público en las calles, por lo tanto, bueno, eso hace un poquito más sencillas las cosas. Pero bueno, eso fue básicamente algunos detalles más de la prueba. Bueno, y ahí te doy un pequeño escrito mío, entre otras cosas me gusta escribir, por si te gusta o te interesa. Bueno, amigo, le mando un gran abrazo, espero conocerte personalmente y que charlemos un poco más.